En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a iniciar, como se había anunciado ayer domingo, pequeño catecismo a modo de prédica. Vamos a iniciar con el sacramento de la penitencia, que siempre es muy interesante porque hace mucho a la vida práctica de todo católico, la confesión, confesarse, el sacramento de la penitencia, qué es y qué implica. Entonces iniciaremos con las primeras 5 preguntas, más o menos vamos a ir de unas 5 preguntas aproximadamente en cada pequeña prédica o catecismo, explicando un poco cada una, sacando ideas o conceptos de ellas. Entonces estamos siguiendo el catecismo de San Pío X, nuestro santo patrono, donde habla de la penitencia, que empieza llamándose de la penitencia en general. Así inicia el apartado. Y la primera pregunta que tenemos es: ¿qué es el sacramento de la penitencia? Y la respuesta es: la penitencia, que se llama también confesión, es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Entonces tenemos que la penitencia es un sacramento, uno de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia, los cuales todos han sido instituidos por Jesucristo, por Dios nuestro Señor Jesucristo. Y la finalidad de este sacramento que puso nuestro Señor es para perdonar los pecados que son cometidos, como leíamos, después del bautismo. ¿Qué pasa con los que son antes del bautismo? Esos pecados, si alguien es bautizado, ya cuando es adulto, cuando tiene uso de razón, se perdonan en el bautismo mismo. Y la obligación de confesar los pecados es solamente del bautismo para adelante. Pongamos un ejemplo, supongamos que una persona se convierte, no era católica, no está bautizada, y se convierte, pongamos, a sus 40 años, por decir. Esa persona, todos los pecados que pueda haber cometido durante toda su vida, durante todos sus 40 años de vida, en el bautismo, allí se le perdonan, teniendo arrepentimiento de sus pecados, recibiendo el sacramento del bautismo, recibe el perdón de todos sus pecados y de toda la pena. Su alma queda limpia, blanca, de manera que si muriera en ese instante, iría directo al cielo, sin pasar por el purgatorio. Y después, si tuviera la desgracia de caer en pecados después de su bautismo, entonces esos son los que tienen obligación de confesar. Los que pudo haber cometido antes, por muy espantosos y terribles que fuesen, no tienen ninguna obligación de confesarlos, quedan perdonados con el bautismo. Pasemos ahora a la siguiente pregunta del catecismo. Leemos: ¿por qué se da el nombre de penitencia a este sacramento? Se da el nombre de penitencia a este sacramento porque para alcanzar el perdón de los pecados es necesario detestarlos con arrepentimiento, y porque quien ha cometido una falta debe someterse a la pena que le impone el sacerdote. Entonces se llama penitencia porque lo más importante en este sacramento es el arrepentimiento, que nos arrepintamos de los pecados, que los detestemos, que los repudiemos y no queramos volverlos a cometer, el propósito de enmienda. Porque si uno no estuviera arrepentido y va y se confiesa, no quedan perdonados sus pecados, sería inválido el sacramento. Si alguien fuera a confesarse y no tuviera verdadero arrepentimiento, si verdadera detestación de sus pecados, se confiesa y el propósito, la firme resolución de no volver a cometerlos, no se le perdonan los pecados, es inválida su confesión. Y si hace eso sabiendo que sería inválida por no estar arrepentido, además tendría un nuevo pecado, un sacrilegio por profanar el sacramento. Pasemos a la siguiente pregunta: ¿por qué este sacramento se llama también confesión? Este sacramento se llama también confesión porque para alcanzar el perdón de los pecados no basta detestarlos, sino que es necesario acusarse de ellos al sacerdote, esto es, confesarse. En principio es necesario hacer la confesión. Entonces, fuera el error de los protestantes: no, yo me confieso solo con Dios, o algunos malos católicos, no es raro hoy día verlo. No, yo no voy a confesarme con el sacerdote, capaz es hasta más pecador que yo. No, yo solo con Dios le pido perdón, rezo. No alcanza, no basta, porque Dios ha instituido este sacramento, Dios nuestro Señor Jesucristo, para que, confesándonos ante el sacerdote, que es su ministro delegado, autorizado por él,
recibamos el perdón de los pecados. Por esto se llama también confesión, que es el nombre con el que más normalmente se lo conoce. Uno siempre habla de la confesión, ir a confesarse, el sacramento de la confesión, porque hay que confesar los pecados, en principio, porque cuando uno no tiene la posibilidad de la confesión, como hayamos explicado varias veces, uno puede hacer o intentar hacer con la ayuda del Señor el perfecto acto de contrición, y si uno lo logra hacer, se perdonan los pecados. Pero como ya hemos explicado, ese perfecto acto de contrición siempre se relaciona a la confesión. Como decíamos, si una persona pretendiera hacer un acto de perfecta contrición, arrepentirse de sus pecados, pero excluyera la confesión, es decir, tiene intención de no confesarse, yo no voy a ir a confesarme con un sacerdote, no puede hacer la perfecta contrición, sería una falsa contrición y nunca le serviría. Siempre tiene que estar esa intención, ya sea explícita, cuando yo pido perdón a Dios por mis pecados de todo corazón, formar el propósito en cuanto sea posible, en cuanto se levante la cuarentena, en cuanto tenga la posibilidad, voy y me confieso, o que esté implícito, es decir, que en el ánimo de uno esté que uno de hecho se quiere confesar, pero en el momento como no puedo, hago el acto de perfecta contrición. Pero fíjense que siempre es en orden al sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, el acto de perfecta contrición, para que sirva para el perdón de nuestros pecados. Y cuando uno tiene la posibilidad de confesarse sin mayor problema, en tiempos normales, que no hay cuarentena, o que uno tiene un sacerdote a mano, verdadero, católico, realmente ordenado, uno tiene que irse a confesar, si uno quiere el perdón de sus pecados. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice el Catecismo: ¿cuándo instituyó Jesucristo el sacramento de la penitencia? Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia el día de su resurrección, cuando en el cenáculo dio solemnemente a sus apóstoles la facultad de perdonar los pecados. Una vez más, contra los protestantes, estos instituidos por nuestro Señor, y como vamos a ver, está en la Sagrada Escritura misma. Los protestantes, tanto que dicen que nomás la Biblia es la Sagrada Escritura, negando la tradición, bueno, allí está muy claro en la Sagrada Escritura. De hecho, la siguiente pregunta nos dice: ¿cómo dio Jesucristo a los apóstoles la facultad de perdonar los pecados? ¿Dónde en la Sagrada Escritura está eso? Jesucristo dio a los apóstoles la facultad de perdonar los pecados, soplando en ellos y diciendo: recibid el Espíritu Santo, a los que perdonareis los pecados les serán perdonados, y a los que se los retuviereis les serán retenidos. Está en la Sagrada Escritura, como recién leíamos, el día de la resurrección. Nuestro Señor se manifiesta a sus discípulos, después de haberse aparecido a Santa María Magdalena, antes a su Madre Santísima, por supuesto, en algún momento a San Pedro, a los discípulos de Maús, cuando están todos reunidos en el cenáculo, con las puertas cerradas, que aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Allí es cuando dice estas palabras, que las repetimos, muy claras sobre la institución del sacramento de la penitencia y la necesidad de confesar los sacramentos, los pecados, al sacerdote para recibir el perdón, como decíamos, contra los protestantes que niegan la confesión, niegan el sacramento, y sin embargo está allí en la Sagrada Escritura. Otra vez repetimos, dice nuestro Señor a sus apóstoles y en ellos a todos sus sucesores en el sacerdocio: recibid el Espíritu Santo, a los que perdonareis los pecados les serán perdonados, y a los que se los retuviereis les serán retenidos. El poder de absolver o no absolver. El sacerdote puede, si ve un penitente que no está dispuesto, que no está en las condiciones necesarias para recibir válidamente el sacramento, puede negarle la absolución, diferírsela o simplemente negársela hasta que esté dispuesto a restituir, a dejar la ocasión de pecado o a estar verdaderamente arrepentido. Si es que el sacerdote viera que no hay verdadero arrepentimiento, que como decíamos en unos momentos, si no lo hay, no vale la confesión, es una confesión inválida. Estas son las primeras 5 preguntas para el catecismo de hoy. Dios mediante, si Él quiere, mañana continuaremos con un tema interesante, que es entrar en lo que es la materia del sacramento de la penitencia, lo que es la forma y otros temas muy interesantes. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.